un joven venía a la iglesia, pero de vez en cuando. Y siempre le decía, oye, ¿por qué no vienes al servicio en la mañana? Porque teníamos 2 servicios, en la mañana y en la tarde. Y me decía, no, pastor, me decía, había otro pastor conmigo, ¿no? El pastor principal, yo todavía estaba comenzando recién, ¿no? Y yo le digo, pero ¿por qué no vienes? No, después no me quiero comprometer, me decía, no me quiero comprometer. Y siempre, pues, a lo largo del año habían bautismos, habían, como le dicen ustedes, convivios y cosas así. Y él venía de vez en cuando. Y siempre decía, oye, ¿por qué no vienes a los servicios? Es que me voy a comprometer y yo no me quiero bautizar, pues, ¿no? ¿Ok? Ya, esa era su filosofía, su manera. Según él era creyente, era cristiano, pero no era un cristiano comprometido al 100%, ¿no? Un día le pasó algo en su vida y viene a mí y me llamó. Yo tenía más confianza, era un poquito mucho más mayor que yo, un poquito más mayor que yo. Sí tenía más confianza conmigo. Y me cuenta, ¿no? Lo que le había pasado, era bastante delicado. Y me dice, ¿por qué crees que Dios me hace esto? Le digo, ¿Dios no te hace esto? Me dice, no, sí. Yo le digo, ¿cómo es tu vida a Dios? ¿Es una vida entregada a Dios? Bueno, a medias, ¿verdad? Sí. Entonces recibe las cosas a medias. Cualquier persona que le quiera dar algo a Dios a medias va a recibir de Dios cosas a medias, aunque Dios es perfecto. De repente Dios no te da nada. Algunas personas piensan que tener trabajo es una bendición. Tener trabajo es un derecho. Tú fuiste pues, puesto en la tierra para trabajar, ¿no? Con el sol o con el frío, con la nieve y con el viento. Tener trabajo es un derecho. Dios no te quita ese derecho. Tener una bendición es trabajar lo necesario y tener en abundancia. Eso es una bendición. ¿Entiendes lo que te digo? Trabajar lo necesario y tener en abundancia. Tener para compartir. Tener para dar. Eso es una bendición. Así que no te equivoques cuando uno quiere etiquetar a Dios de alguna manera y piensa y dice, no, pero Dios, mira, Dios está interesado en ti. Pero está interesado no en tu dinero, no en tu posición social, está interesado en tu corazón, está interesado en tu proceder. Cuando tenía 2 años, lo he contado algunas veces, me dicen que me caí a una lata de agua hirviendo. Después, algunos años, tuve el accidente. Antes del accidente, mi papá murió de un cáncer agresivo en el cerebro. El año pasado, mi hermano mayor, que me antecede, y mi mamá murieron uno al mes, así del otro nomás. Y mi esposa tuvo que pasar por una cirugía bastante delicada hace 4 años. Y mi esposa tiene algo que a ella no le hace estar bien siempre que quiere. Y por eso la van a ver siempre ustedes sentados atrás, porque de pronto se atora y tiene que toser. Entonces, no todos entienden eso, ¿verdad? Y alguien me diría, pero pastor, la vida es chévere para usted, la vida es bacán para usted, la vida es maravillosa para usted. Bueno, quisiera que la vida sea maravillosa para mí. Ahora, no estoy tratando de compararme contigo, porque si tú me cuentas tu historia, es posible que también hayas tenido o tienes o pases por circunstancias difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la aflicción? ¿Por qué la aflicción? Bueno, primero que nada, déjame decirte que a todas las personas que estamos en este mundo nos toca una cuota de sufrimiento. Hijo, no lo veo, pero está bien. A todos nos toca una cuota de sufrimiento. No hay ninguna persona en este mundo que no haya pasado, no esté pasando, y escuche bien lo que voy a decir, no pasará por este proceso de la aflicción. Mi mamá me decía que lo peor que puede suceder es una madre enterrando a su hijo, ¿o no? ¿O no? Porque los padres que estamos vivos quisiéramos morir primero y nuestros hijos después, ¿o no? ¿Con ustedes son papás? ¿No sienten así? No, yo lo siento así. Pero resulta de que de pronto nos damos cuenta que las cosas pasan y pasan. ¿Y qué sucede con esto? Dios no es excepto de estas cosas. Mire, pero pastor, que Dios no es humano. No, Dios nos dejó una carta que se llama la Biblia para que nosotros podamos conocerle y podamos ver qué es la relación de Dios y la aflicción. Y es lo que vamos a ver esta tarde.
Entonces van a ver algunas cosas aquí. Por ejemplo, Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Miren lo que dice ahí. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Está hablando de Jesucristo, una profecía hecha 1000 años antes de que Jesucristo nazca y muera. Dios está expresando eso, ¿verdad? En 1 Pedro capítulo 1 versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba entre ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Oiga, pastor, me está hablando acerca de Jesús, que es el Cristo, es un título, ¿sabe? Cristo no era el nombre de Jesús, Cristo es un título, ¿ok? Que quiere decir varón sufriente. Dios había prometido a un varón sufriente por la causa de la salvación para los hombres, ¿no? Pero dice que todos aquellos que crean en este varón sufriente, también, dice, y las glorias que vendrían tras ellos. Acabamos de cantar una canción bien bonita que tiene mucha relevancia, ¿no? Que tiene mucha relevancia con el mensaje, más de un rato lo va a entender. Cuando era joven, era muchacho y todavía tenía ganas de hacer lo que me daba la gana, me acuerdo que una vez lo he dicho, una vez solamente mi padre me dio duro. Una vez. Yo tenía que llegar a la casa a las 10 de la noche y llegué a las 10:20. Y cuando entré a la casa, yo tenía llave de la casa ya. Por alguna razón solamente escuché un ¡pah! Y yo creo que me mandó 5 metros al fondo, ¿no? Nunca más. Nadie dijo nada. Mi mamá estaba asustada mirándome con los ojos así. ¿Qué pasó? Y alguien, no faltan los amigos que se enteraron de eso. Me dice: oye, pero tu papá, mira, nunca pasa nada con eso. ¿Qué crees? Yo le dije una cosa: mira, la mano de mi padre nunca va a provocar una lágrima innecesaria en ninguno en mí. Y te puedo decir que la mano de Dios nunca va a provocar una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. En ninguno de sus hijos. Lágrima innecesaria. Lágrima innecesaria. Quiero hablar de dos cosas ahora. Solamente dos cosas. Quiero hablarles acerca de la aflicción y la madurez de Jesucristo. Ahora, ¿por qué tengo que hablar de Jesucristo? Porque es posible que usted como yo, cuando estamos en ese momento del mar de la aflicción, nos pregunta, la primera pregunta que viene a nuestra mente es esta: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿O por qué le sucede esto a esta persona que es inocente, que no ha pecado, que no tiene... Y comenzamos a etiquetar a la persona como si debería tener permiso de parte de Dios para no sufrir. Y esto es lo que pensamos todos. Cuando vemos el sufrimiento de alguno de nuestros hijos, cuando vemos el sufrimiento de nuestros padres, cuando vemos una enfermedad incurable, cuando vemos que la persona que amamos se consume, siempre nos preguntamos: ¿por qué? Déjeme contestar la primera pregunta de esta manera. ¿Qué pasó con el sufrimiento de Jesús? ¿A dónde lo llevó? El sufrimiento de Jesús, dice, y la madurez de Jesús. Ahora, no con esto quiero decirles que Jesús no era perfecto, porque la Biblia dice que Jesús era perfecto. Pero Jesús tuvo que aprender algunas cosas. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, Jesucristo, y por quien todas las cosas subsisten, Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nosotros, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios dice: mi Hijo Jesucristo es el autor de la salvación de las personas. Y para que usted entienda brevemente en un minuto, la palabra salvación significa quitarle a usted la horrenda expectativa de vivir en el infierno quemándose por la eternidad.
porque nunca se arrepintió de sus pecados. Así que si usted se arrepiente hoy de sus pecados, Dios tiene un regalo maravilloso para usted. Eso es salvación. Pero no puede hacerlo por venir a la iglesia. La iglesia no otorga pasaportes para ir al cielo. Ningún grupo religioso otorga permiso para ir al cielo. Solamente su consideración de tener a un Dios suficiente que pueda hacer eso en su vida. Eso es el primer milagro que usted puede ver en su vida a partir de ahora. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 9 dice: y Cristo, en los días de su carne, se refería a Jesús, entre el primer año de vida y los 33 años de vida que vivió. Por eso dice en los días de su carne. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, Jesús. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pastor, ¿está hablando de Jesús? Sí. Ahora resulta que Jesús sabe que va a morir. Su expectativa es horrenda porque solamente hay un maldito crucificado en la cruz del Calvario. Y Jesús sabía que iba a morir, dice, con gran clamor, súplicas, ruegos y lágrimas, a quien lo podría librar de la muerte. ¿Qué pasa con Jesús? Él no tiene cáncer, él no tiene ninguna enfermedad incurable, pero le habían dicho que su muerte iba a ser cruel. Y Jesús aquí no quería. Pastor, ¿es pecado que Jesús no quiera? No. Dice, por eso empieza el versículo, dice, en los días de su carne. Ahora, un hombre como nosotros tuvo que experimentar esa sensación, no, esa sensación de ser clavado en una cruz, de tener dolor. Y por eso dice, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, lo que quiere decir que aún en medio de la súplica tenía reverencia por su Padre Dios. Y aunque era hijo, escúcheme bien, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muchos de nosotros pensamos que Jesús vino como un robotito cuando nació en un pesebre. Y pensamos que le apretamos la naricita y Jesús empieza a caminar como robotito y todo es perfecto, todo está bien. Jesús nunca desobedeció a su mamá. Jesús fue el hijo perfecto y todo. Jesús fue un niño, como usted y como yo. Tuvo que usar posiblemente pañales y tuvo que aprender a pedir permiso para ir al baño. Jesús, como los otros niños, tuvo que salir y jugar. No se vaya usted a hacer la idea que Jesús era un niño todo enfermo, soncito, que no hace nada. No. Tuvo toda una necesidad de ser un ser humano común y corriente. Pero dice, aunque era hijo, mire la palabra aquí, por lo que padeció. ¿Jesús padeció? Sí. No padeció 3 horas en una cruz solamente. Toda su vida. Su padre murió cuando él tenía unos 12, 13 años. En Israel hay una fiesta judía que se llama el Bar Mitzvah. Y los niños se hacen hombres, los decretan hombres después de esto. Así que Jesús a los 13 años tuvo que sostener a su madre, a sus hermanas y a sus hermanos. Tuvo que trabajar y hacerse cargo de la carpintería de su padre. Por eso tenía el sobrenombre del hijo del carpintero. Y Jesús tenía que, con perdón de la expresión, parar la olla todos los días para que esa gente pueda comer. Y tenía entonces en su mente, en sus hombros, la responsabilidad. Él sabía lo que era tener una familia con necesidad. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es interesante. De pronto acá aparece este Jesús aprendiendo a ser obediente. Es que no era obediente, pastor. Sí era obediente, pero tenía que aprender el porqué de la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación es un acto que proviene de Dios. Cuando tú, de alguna manera, eres tocado por Dios, tú tienes la responsabilidad de contestar a Dios.
Tú, si quieres, no lo hagas, pero seguirás divagando en un dilema en donde obviamente nunca estarás seguro si vas a ser una persona al cual Dios disculpe o no. Bueno, sencillamente nunca te va a disculpar ni perdonar. Aunque tú te arrepientas y te metas 30 veces al bautisterio, o aunque le ruegues 25 Padres Nuestros a la Virgen de Guadalupe, te vayas a fondo en el infierno todavía. Entonces, por eso Hebreos 2:10, repito el versículo, dice, porque convenía a aquel que cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Jesús, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, a Jesús. O sea, la razón por la cual Jesús tenía que padecer era para, escúchame bien, era para entender tu dolor. Jesús como hijo de Dios en el cielo no podía entender tu dolor hasta que ese dolor no se aplique en su vida, no se aplique en su cuerpo. Jesús lloró, experimentó el quebranto cuando su mejor amigo falleció. Cuando tú tienes que dolerte por algún familiar o persona que tú amas muere, obviamente Jesús ya estuvo allí, entendió tu dolor. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está hablando de Jesús. Era necesario que él sea puro, inmaculado. Era necesario. Pero en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 dice, por tanto, escuche bien, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Eso es lo que no entendía esta persona que le daba a Dios su vida a medias, que nunca quería tener un compromiso con Dios por temor al qué dirán, y hasta que llegó el momento cuando tuvo que decirme, ¿crees que he hecho mal? Y habían pasado 10 años de su vida. Claro que sí, hace 10 años estás haciendo mal. Pero crees que Dios todavía te bendice porque tienes trabajo. El trabajo es lo que menos le importa a Dios. Tú tienes que trabajar porque tienes que trabajar. Eso no es una bendición. Pero sigues siendo la misma persona porque nunca vives en abundancia. Por lo menos para dar. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. He conversado con tantas personas en mi vida y muchos me han dicho, pastor, yo no puedo, yo quiero conocer a Jesucristo, pero yo no puedo, tengo esto que de pronto me comprometo y de pronto vuelvo a caer y ya no sé qué va a hacer con mi vida, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Cuando dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo y que conoce tus debilidades, es porque Él las pasó. Acuérdese nomás un momentito, no quiero mencionar tantos versículos que me van a desviar del camino, pero te voy a hacer recordar. ¿Recuerdas que Jesús estaba en un desierto llevado por Satanás? Estaba 40 días y 40 noches. Es un ser humano, no había comido nada. Y de pronto, y se dice que en ese desierto las piedras se parecen al pan que los judíos elaboran. Ahora, ¿te imaginas al demonio diciéndole a Jesús, oye, mira, como tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y cómetelas? Y yo me imagino, y me imagino bien porque creo que es cierto, me imagino que a Jesús se le hacía agua a la boca. Porque no ha comido 40 días. Porque no ha comido 40 y la sutileza del enemigo está trabajando con la carne de Jesús, con su carne, porque tenía necesidad de comida. Y pienso que Jesús se le hacía agua a la boca. Y sí, bien es cierto, la tentación consistía en que Jesús diga, ok, estas piedras que se conviertan en pan, y las comía. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y no lo hizo
porque estaba aprendiendo, porque tenía que obedecer a Dios, tenía que pasar por estas cosas para alcanzar madurez. Jesús tenía que alcanzar madurez. ¿Usted cree que Jesús tenía ganas de ir a la cruz? El versículo que leímos hace un rato dice que rogaba, suplicaba, lloraba con lágrimas y le decía, es más, ya cuando va a morir le dice, Padre, si es posible que pase en mí esta copa, no quiero. No tenía ganas de ir a la cruz, pero tenía que hacerlo. Jesús es la perfección completa. Pero gracias a Jesús, escúcheme bien lo que voy a decirle. Nosotros tenemos un Dios que no lo tiene el resto, que está lleno de cicatrices. Está lleno de cicatrices. Tenemos a un Hijo de Dios, a un Jesucristo, que está lleno de cicatrices y que fue equipado a causa del sufrimiento. Es decir, el sufrimiento era necesario para que cada una de esas cicatrices que tenía el Señor Jesús pueda ser mostrada a ti esta tarde y Él pueda decirte, yo también pasé por esto. Yo también. No, pero pastor, nadie puede conocer mi dolor, nadie puede saber. No, Jesús sí puede conocer tu dolor. Por eso dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y qué es obedecer? Obedecer es sufrir. Toda persona que quiera obedecer va a sufrir. Oiga, pastor, yo pensaba que venía a un sitio en donde el mensaje de usted iba a ser un mensaje refrescante, acogedor. Ya me quiero ir. ¿A qué hora termina este gordo? El año pasado un año me pasé hablando de la crisis. Un año completo. Si los que recuerdan los mensajes, era crisis. Mi crisis me dice, ya papá, ¿cuándo vas a salir de la crisis? Yo era una crisis predicando. Pero en latín, la palabra crisis significa crecimiento. Eso quiere decir que si no hay crisis, no hay crecimiento. Es decir, sin crisis no hay crecimiento. Entonces, si el Señor Jesús pasó por todas esas cosas, Él las pasó para que tú entiendas que también las debes de pasar. Romanos capítulo 5, versículo 3. Dale uno más, por favor. Ahí está. Romanos 5:3 dice así. Y no solo esto, está hablando el apóstol Pablo, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo, escucha, que la tribulación, o sea, los momentos difíciles producen paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice otra vez, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Oye, que este hombre había pasado, parece que está viviendo en otra dimensión. Ok, no tengo que decirle todos los sufrimientos de Pablo, porque sería otro mensaje. Pero déjeme decirte que gracias a este versículo, aquellos que deciden obedecer a Dios, lamentablemente, yo creo que afortunadamente, se ha registrado en una escuela que se llama la escuela del sufrimiento. La escuela del sufrimiento. Pero a nadie le gusta sufrir. Déjenme leer otra vez. Romanos 5:3-5. Dice, y no solo esto, sino que también, Pablo decía, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Okay? Esa estirpe de Pablo, esa raza de Pablo, esa gente con un nuevo nacimiento. Y un ratito, antes de ir para allá, alguien decía el otro día, y nosotros hablamos mucho acerca del pecado de los padres sobre los hijos, ¿no? Me comentaba un señor que decía, mi padre era alcohólico, mi abuelo era un mujeriego y yo soy mujeriego y alcohólico, tengo las dos cosas. ¿Usted cree que Cristo puede hacer algo por mí? Se sabía un versículo de memoria, decía, no dice Éxodo, no dice que el pecado de los padres será sobre los hijos, entonces yo estoy cargando esa maldición. Le digo, ¿puedes dejar de cargarlo hoy día? Me dice, ¿cómo? Porque pues tú puedes ser una nueva persona.
Y cuando tú aceptes que Cristo puede quitar esa maldición, tú vas a ser una nueva persona. Vas a ser un mejor padre, no necesariamente tienes que ser alcohólico. Vas a tener a tu esposa, no tienes que tener mujeres. Depende de ti. Dejar que Dios transforme esa vida de pecado horrible que tuvo tus ancestros y ser una persona distinta. Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza, escuche, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios no va a permitir que llegue a tu vida, que llegue a nuestra vida, ningún tipo de sufrimiento que no sea para que madures y para su gloria. Quiero que anotes eso en tu cabezota. ¿Okay? Dios no va a permitir que llegue a tu vida ningún tipo de sufrimiento que no sea para que madures o para tu gloria. ¿Lo has aprendido? Espero que sí. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y déjame decirte que las pruebas no se avisan. Las pruebas a nuestra vida llegan de sorpresa. ¿Me entiendes tú? Hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde estamos. Pero esas son las pruebas. Y no se avisan. Llegan de sorpresa. ¿Me comprendes? Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y mire la última parte que es maravillosa. Escúchenme. Sin que os falte cosa alguna. O sea, Dios te ha prometido todo lo bueno que viene de Él. Entonces, ¿por qué me falta? 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto no desmayamos. Ahora, esta parte es una parte bien difícil de entender. Y la puedes entender esta noche, si tú quieres. Porque esto es tu libre albedrío. Esto es si tú quieres. Dice, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El hombre interior se fortalece. El eterno peso de gloria del cual hablamos los versículos anteriores son los sufrimientos que nosotros pasamos. Cada sufrimiento pesa en mi vida, pesa. Y a eso Pablo le llama, el Espíritu Santo le llama el eterno peso de gloria. El asunto de la aflicción no es una invención de Dios. El asunto de la aflicción no está en nosotros. Ya te dije que no nos sucede porque a Dios le da la gana. Y no es que si tú no has entendido todavía que es dolor, no te preocupes, lo vas a entender dentro de poco, te lo aseguro. Pastor, ¿me está amenazando? No, es que todos pasamos por eso, todos. Y si no pasamos, vamos a pasar. O si estamos pasando, muchos no lo entendemos y creemos que no, que alguien está jugando con nuestra vida. Hay 3 ejemplos que usa la Biblia acerca de que nosotros no podemos crecer sin sufrimiento. Hay 3 ejemplos bien sencillos. Es decir, si hay sufrimiento vas a crecer. Hebreos capítulo 12, los versículos 5, 6, 7, yo lo leo, dice así. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es interesante. Si tú en esta noche, tú me dijeras, pastor, mi padre nunca me ha disciplinado, yo diría, qué tristeza, porque tuviste un padre que nunca entendió el amor a su hijo. Porque según este pasaje, si tú sigues leyendo, los padres que aman disciplinan a sus hijos.
el nuevo común denominador del existencialismo dentro de los Estados Unidos indica que tú no puedes tocar a tu hijo. Y yo no estoy diciendo que lo toques, ¿ok? No, cuando sea necesario, castígalo, pero no lo mates. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Suena duro lo que te digo, pero date cuenta que los chicos en este momento están completamente descarriados porque el padre le tiene miedo al gobierno o porque el padre no sabe disciplinar a sus hijos. No lo sabe disciplinar. Y si no lo disciplina el padre, alguien más lo va a disciplinar. Así de sencillo. ¿Me entiendes tú? Utiliza palabras, utiliza metodología, utiliza todo lo que sea. Pero también tienes que utilizar la disciplina. Y la disciplina es un ejercicio. ¿Me entiendes tú? La disciplina no es molerlo a palos al niño. Nunca te voy a aconsejar eso. Eso no es correcto. Eso no debe ser. ¿Ok? La otra cosa que Dios... Quiero que entiendas que en todo este proceso Dios es consistente, ¿no? Con su disciplina. Ok, entonces escúchame bien. Te lo voy a decir una vez más y te va a doler, pero pues tengo que decirte, ¿ok? Si estás haciendo las cosas mal, Dios te va a disciplinar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces empieza a hacer las cosas bien ahora. Ahora, el otro ejemplo que Dios usa es el orfebre. ¿Sabe qué es el orfebre? Es una persona que se dedica a trabajar, a tallar el oro. ¿Ok? Isaías capítulo 48, versículo 10 dice así: He aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Es interesante. Esta es una figura gramatical que se llama personalización. Y dice, te he purificado, ¿no? Como el oro, y no como a plata. O sea, te he hecho mucho más valioso que la plata. Eso es lo que quiere decir. Y lo más valioso que la plata es el oro, ¿verdad? Pero te he escogido en horno de aflicción. Es interesante cómo Dios trata con los suyos, ¿ok? Ok, mira, esto que estás pasando te va a purificar. Este momento de aflicción que estás viviendo es el momento en donde yo te estoy metiendo un horno y de verdad te va a doler, pero vas a ser más puro que la plata, vas a ser como el oro. Eso es lo que Dios te está diciendo. Y el otro ejemplo que usa es la poda. La poda. Porque la meta de Dios es hacernos igual a Jesús. Esa es la meta de Dios, es hacernos igual a Jesús. ¿Ok? No, es hacernos igual a Jesús. Dice, todo aquel pámpano que no lleva fruto lo voy a cortar. ¿Ok? Muchos de ustedes vienen a este tiempo y empiezan lo primero que hacen es podar. Y cuando usted poda, le corta la parte que no sirve de la planta o la parte que tiene muchos frutitos y le cortan todo eso para que el fruto, el único fruto que salga, sea grande y sabroso. ¿No te das cuenta? Por eso es la poda, ¿verdad? Pero tú crees que la planta no le duele. Claro que le duele. Claro que le duele. ¿Entiendes? Pero después la planta empieza a recoger sus nutrientes de la tierra y ese fruto es mucho más valioso. ¿Me entiendes tú? La poda es necesaria. Pero entonces acá haciendo un paralelo con la uva, Jeremías capítulo 48, versículo 11 dice así: Quieto estuvo Moab, es una tribu, dice, desde su juventud, personificación, está hablando de una persona, y sobre su sedimiento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Hay una costumbre para aquellos que gustan del buen vino. El buen vino tiene que ser cambiado de vasija en vasija. Acá habla de parte de la hechura del vino. Porque dice, sobre su sedimiento ha estado reposado. O sea, cambian el vino, de tal manera lo pasan de una vasija a otra vasija. Y debajo de esa uva que es ya vino, hay un sedimento, como le dicen el conchito. ¿Cómo le dirían ustedes allí? No, lo que queda allí, ¿me entiende usted? Se llama sedimento. Y ese es un proceso que tiene que pasar y pasar y pasar y pasar de vasija en vasija hasta que el vino ya no tenga sedimento. ¿Me entiende usted?
Cuando tú tomas un vino, yo no tomo vino, pero si algún día tú tomases un vino, porque tienes que hacerlo, ahora espero que no, pero vamos a ver que sí. Entonces resulta que por eso los catadores, ¿no? Agarran el vino, lo mueven así un poquito, lo ponen a la luz, lo que están mirando es saber si el vino tiene algún sedimento en él. ¿Entiende usted? El vino perfecto no tiene nada y es translúcido dependiendo del color. Pero otra cosa es el olor. Es el olor. Por eso la parte de abajo dice, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso muchos creyentes que no les gusta madurar, siguen viéndose como los mismos de hace años. Nunca han transformado, nunca han cambiado, nunca hay compromiso, nunca hay nada. Pero esperan todo de Dios. Tontos. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto no lo quitará. Y de todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si el Padre no te poda, no darás mejor fruto. Y más fruto. Cuando se poda, la planta queda casi desnuda. Y esa es la aflicción para nuestra vida. Cuando comenzamos a pasar por este momento del sufrimiento, nos sentimos desnudos, nos sentimos desguarecidos, no sabemos en quién ir, no sabemos en qué confiar. Pero déjame decirte que no es el sufrimiento lo que produce crecimiento. Lo que produce crecimiento es la manera como tú reaccionas al sufrimiento, ¿me entiendes? Repito, no es el sufrimiento lo que produce tu crecimiento. Lo que produce tu crecimiento es la manera como tú reaccionas al sufrimiento. Eso es lo que Dios quiere saber de ti. No se crece sin sufrimiento, ¿me entiendes tú? Y el día que tú viniste a Cristo, ese día Él te registró en la escuela de la gloria. Ese día Él te registró en la escuela de la gloria. Porque solamente los creyentes en Cristo tienen un peso de gloria. ¿Me entiendes tú? Se llama peso de gloria, lo dice Pablo allí, peso de gloria. Y Dios va a manifestar su soberanía completa. Una mujer, señora, ella llamada Margaret Clarkson, una escritora de muchos signos maravillosos. Me encantaría mencionar varios de esos. Si usted mira su letra y no la entiende, usted va a decir, esta persona que tenía. Parece que todas sus letras son tristes. No, al contrario. Ella vivía una vida de sufrimiento. Le pasaron N cosas en toda su vida. Y llegó a tener mucha ira de la gente, mucha desesperación. Hasta que por fin llegó Jesucristo a su vida. Y no fue hasta que entendió la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Sabe qué quiere decir esa doctrina? Que Dios es soberano en todas las cosas. Que Dios es suficiente en todas las cosas. Dios muestra su soberanía sobre el mal. ¿Me entiende usted? Y se vale muchas veces del sufrimiento, ¿verdad? Porque el sufrimiento es inherente al mal. Cuando sufres, siempre hay un lado que te indica por qué. Y ese lado siempre es el lado oscuro, el lado negro, ¿me entiendes tú? Entonces el sufrimiento es como primo hermano del mal, ¿me entiendes tú? Entonces, Dios se vale de ese sufrimiento para cumplir su propósito en ti. Ya te he dicho, si no has sufrido y vas a sufrir, eso va a pasar. No quiero que pase, pero va a pasar. El problema es que nosotros muchas veces queremos que Dios no termine su trabajo. Hazte de cuenta que ese es un pintor, ¿no? Lo estoy pintando todos ustedes. Pero cada vez que pinto a alguno de ustedes, usted tiene dolor. Tiene dolor, pinto a Carlos, tiene dolor, ¿no? Pinto a hermana Remedios, tiene dolor. Y ustedes, todos los que están ahí, están pensando que ustedes también van a tener dolor. Algunos de ustedes van a decir, no, pastor, no me pinte a mí. No me pinte a mí. Perfecto, lo dejo. Quedas como un garabato. ¿Sabes qué es un garabato? Cualquier cosa. Y muchos quieren que su vida sea parecida a un garabato. Y lo que Dios quiere hacer es una obra de arte. ¿Me entiendes? Dios quiere hacerte una persona muy valiosa para Él. Y para aquellos que están a tu lado. Y para tu familia. Y para tus hijos. Y para tus hermanos. Y para las siguientes generaciones. Dios quiere arreglar
tu vida. Yo no quiero que sufras. Yo no estoy acá para decirte, quiero que comiences a sufrir. Es más, yo no quiero que te vayas a tu casa y digas, ay, pues me he escuchado, ya no voy al servicio porque me he escuchado que voy a sufrir. No. Mi trabajo es enseñarte, mi trabajo es equiparte, mi trabajo es que para cuando llegue el sufrimiento tú veas que los propósitos de Dios son importantes, que Dios está puliéndote, que Dios está podándote, que Dios está construyendo una imagen en ti, que tú necesitas responder a Dios como Dios espera que puedas responder. Para que cuando llegue esto no reniegues de ello y para que de alguna manera tengas una vida en donde se puede decir que hay vida en abundancia. El cómo respondes va a hacer una diferencia de tener una vida amargada o una vida gozosa a pesar del sufrimiento. Dios no te ha dicho que no vas a sufrir. Dios te ha dicho que te va a equipar para que cuando venga tú puedas sonreír a pesar de las dificultades. Muchos años atrás en la isla de Tenerife, en España, había un concurso de pintura. Ahí habían dos pintores. Un pintor muy afamado y otro pintor que era local, no era tan afamado, era un pintorcito de ellos que le gustaba hacer cositas ahí en su isla. Pero el otro pintor muy afamado estaba allí. Y era un concurso, casi un concurso, no era tan correcto porque el otro era afamado, tenía todo. Se les dice que tienen que pintar la isla. Tienen que hacer un paisaje en unos cuantos minutos, ¿no? Y entonces el pintor afamado agarra y empieza y miraba la isla y todo lo bonito, había sol, había gaviotas, el aire, qué bonito. Y él pinta y pinta y pinta y colores, qué maravilloso. Y toda la gente está impresionada por este hombre. Y todo lo que había pintado era completamente bello. Y el otro está pintando. Está pintando. Pero no se podía notar lo que se pintaba. No se podía notar. De pronto, en la pintura empiezan a aparecer rajos de viento fuertes. De pronto empiezan a aparecer destellos de relámpagos. Y el mar embravecido era completamente opuesto a la maravillosa pintura para el ojo que había al otro lado. Y sigue pintando y sigue pintando y sigue pintando. Y el mar movido y el viento. Ya la gente estaba así, ¿qué estás pintando? No, yo quiero andar con esto que está bonito. Pero el tema de esta pintura era impresionante. El tema era refugio. El otro señor no pintó un refugio. Pintó algo bonito. Pero este señor pintó unas rocas y un huequito. Y adentro del huequito había un piquito con unos ojitos ahí. Y la gente quería meterse para ver qué cosa había dentro de la roca. Y adentro de la roca había una gaviota. ¿Y qué estaba haciendo la gaviota? La gaviota estaba guareciéndose del mal tiempo, de la tormenta. Y había encontrado un refugio seguro para que la tormenta no lo alcance. Obviamente, ¿quién creen que ganó la competencia? ¿Por qué? Por el refugio. Déjame decirte que nosotros somos como esa gaviota, que vivimos en un mundo lindo cuando lo apreciamos. Pero nuestro mundo se cae y se destroza cuando un aire de infortunio pasa por nuestra vida. Ya sea a nosotros, ya sea una enfermedad incurable, ya sea una pérdida total financiera, ya sea un divorcio, ya sea una separación, ya sea un engaño, ya sea lo que sea. Pero Dios siempre va a estar como la roca, ofreciéndote un refugio seguro, para que cuando vengan los días malos, tú puedas meterte dentro de Él. Y Él, con su manera tan amorosa, te proteja de todo
Y en esta noche, y para terminar, te estoy diciendo que mi intención aquí no es para nada, es llenarte de miedo, porque pues tú sabes, yo no estoy hablando tonterías cuando te digo que todos nosotros vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida, si es que no lo estás pasando ya. Pero voy a pedirte que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Y mientras hacemos esto, yo quisiera que tú pienses. Cristian, ¿puedes mirar la última canción que pusiste, creo? ¿Sí? Creo que la última canción que pusiste. Ok, y mientras estás haciendo esto, yo te voy a hacer pensar un momento. Quiero que ores conmigo ahí en tu corazón. Quiero que le digas, Dios, no existe un lugar seguro en este mundo que no seas tú. Pero yo necesito saber si todavía me quieres. Reconozco mi vida a medias contigo. Reconozco que tú tocas mi corazón y yo tengo prejuicios todavía. Tengo cosas que me dicen que tal vez esto no es cierto. Pero tú me has traído a este lugar por alguna razón. Tú me haces escuchar este tema por alguna razón y me clamas y me dices que me necesitas y yo no sé para qué me necesitas. Pero yo sé, Señor, que tú quieres algo conmigo. Y en esta noche, Señor, yo tengo que reconocer que no soy el primero que descubre el dolor, porque Jesús, tu Hijo, ya pasó por eso. Y hasta siento vergüenza por decir que me duele, Señor, cuando veo que los dolores del Señor Jesús fueron diferentes y más crueles que los míos. Sin embargo, no dejo de ser un ser humano y yo te pido en esta noche que tú mires mi corazón, toques mi interior y permitas que pueda vivir una sana y plena relación contigo. Necesito que me cuides y que me cubras, pero necesito quitar de mí toda inmundicia, toda cosa que me aparta de ti. Ayúdame a ser el primero de la gente que amo, para que otros también puedan amarte. Te pido y te necesito en mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque eres bueno y porque en esta noche yo decido de todo corazón, decido seguirte, decido ser fiel a ti al 100%. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes ponerte de pie. Vamos a cantar esta canción. Si alguno en esta noche dice, pastor, yo de verdad, yo he orado con usted y yo quiero esto de Jesús, quiero que trabaje en mi corazón, yo te voy a invitar a que vengas acá adelante. No tengas ningún temor.